Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes. Hola, tardes. Francisco. Pues vamos a comenzar porque ya luego me va a faltar un poco de tiempo. De todas maneras, si salen dudas, no hay problema, lo vemos hoy o el martes, el jueves, ¿no? Les comento que el viernes todavía no estoy seguro cómo le voy a hacer porque es la reunión de academia y voy a estar hasta ahora ocupado en la reunión. Entonces déjenme ver, yo les aviso el jueves qué va a pasar el viernes, ¿no? Bueno, entonces, no, pero es que con ustedes el viernes es a las 10:30 de la noche. No, pues no les voy a dar clase el viernes. El jueves sí, pero el viernes no, porque si me tardo un poco allá, no sé a qué hora salga. No, yo les aviso el jueves bien, pero yo creo que el viernes no les voy a dar clase. Bueno, dos preguntas, dudas de lo que llevamos. Acuérdense que ahorita, ya de este periodo para el segundo examen, llevamos 2 clases nada más, que fue la clase pasada, que fue ¿de qué fue la clase pasada? ¿De qué fue la clase pasada? Generadores de funciones. Ándale, muy Sí, bien. estamos hablando de función triangular. Del generador de funciones, que por cierto les dejé una tarea. Entonces aquí ir haciendo la tarea. Ahorita va a contar esta parte, nada más es la primera tarea de la segunda parte del curso. Hoy, si me da tiempo, les dejo la segunda tarea de esta parte, ¿verdad? No creo que me dé tiempo, pero bueno. Entonces, ya tienen ahí una tarea pendiente, porque nadie me ha entregado, ¿eh? Entonces, si no hay muchas dudas, preguntas, gracias, David. Vamos a comenzar. Les mandé el tema de hoy, que va a ser diseño de una fuente variable, pues es analógica. Bueno, no sé si esto lo vayan a ver ustedes en lineal, pero bueno, aquí lo platicamos, por lo menos tiene de fondo muchos detalles, pero en realidad el diseño no está muy difícil. Entonces vamos a ver cómo hacer un diseño de una fuente variable con un regulador LM317. Vamos a diseñar una fuente variable de +5 a +15, o sea, variable, y una corriente de salida de 1 amper. Este regulador 317 tiene varias ventajas. Una de ellas es que está limitado contra cortocircuito, está protegido por sobre temperatura. Si se calienta mucho, se desconecta la salida. Las versiones que hay es esta, por ejemplo, la TO33 y la TO3, que es esta como tipo corcholatita y corcholeta grandota. Esta que es la circular. Está la TO220, que es la más común, y una un poquito más pequeña, que es la 202. Aquí vienen más o menos cómo van las terminales, y el circuito básico es en la entrada, la salida y el ajuste. Si yo quiero hacer la variable flotada, que esto le llaman flotado, le pongo una resistencia aquí para flotar la fuente. Esta fuente típica es de 1.2 volts, entonces yo la puedo flotar. Esos 1.2 que son los que está regulando aquí el LM317. Aquí está la carga, tiene un capacitor de filtraje para transistores que le pidan muchos cambios de voltaje aquí de carga. También tiene aquí un capacitorcito de filtraje, pero muy pequeñito para frecuencias altas, o sea que es un seco. Y acá viene la fuente no regulada. A lo mejor ya hasta lo vieron. Y esta es la ecuación, que vamos a ver de dónde sale esta ecuacióncita. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, a lo mejor no pueden hablar mucho porque están en la biblioteca. Bueno, vamos a ver de dónde salió esta ecuación. Esta ecuación, que es voltaje de salida, es igual al voltaje en R1 más voltaje en R2. Estos son.
El voltaje en R1 es el voltaje del regulador, de la salida al ajuste. Y el voltaje típico es de 1.25 volts. Entonces, voltaje de R1 es voltaje del regulador. Y voltaje en R2 es el voltaje del regulador. A ver, déjenme ver por qué alguien quiere entrar. A ver, ya está. Entonces les decía yo que el voltaje de salida es el voltaje en R1 más voltaje en R2. El voltaje en R1 es el voltaje del regulador y el voltaje en R2 es igual a la corriente que pasa por aquí por la resistencia R2. Y esta corriente se va a suponer que es la misma que pasa por acá si desprecio la corriente de polarización que toma el operacional para funcionar. Si vemos el datasheet, la corriente máxima de IBIAS es de 100 microamperes. Por lo tanto, si esta corriente la hago grandota, por ejemplo 5 miliamperes, pues sí puede despreciar 100 microamperes. Entonces, esta la propongo de 5 miliamperes, o sea, grande, y entonces esta R2, perdón, el voltaje en R2 es I por R2, en donde la corriente de aquí es igual a la corriente de acá, y esta corriente vale voltaje del regulador entre R1. Aquí está. Entonces me queda que voltaje de salida es igual a voltaje del regulador por corriente, que es voltaje del regulador entre R1 por R2. Y esta es la ecuación CITS. Voltaje del regulador se toma como un multiplicador aquí y queda 1 más R2 en R1. Esta es la ecuación que está acá arriba. Miren, es la misma ecuación. Voltaje de salida es igual al voltaje del regulador por 1 más R2 en R1. Es esta, que es para 5 miliamperes, pues da 240 ohms. Si yo quiero hacer variable esta fuente a la salida, lo que hago es poner aquí un potenciómetro. Y entonces ese potenciómetro, aquí está el potenciómetro, lo que va a hacer es variar el voltaje de salida. Si hago grande esta, aumento el voltaje. Si este lo hago pequeño, pues disminuye el voltaje. Si yo quiero que sea de un voltaje que no sea 1.2, porque si este es un cortocircuito, el voltaje de salida es 1.2. Pero si yo quiero, por ejemplo, en mi diseño que yo propongo que sea de 5 a 15, entonces voy a tener una resistencia fija y una resistencia variable, para que con la resistencia fija me dé 5 volts y con la resistencia variable pues me puede dar hasta 15 volts. ¿Sí? Ocupar, perdón, ¿qué? Ah, sí, todavía falta eso. Sí, gracias. Sí, esto es nada más la parte regulada. Falta la parte no regulada. Ahorita vamos a platicar de la fuente no regulada. Déjeme ver por qué alguien quiere entrar. Bueno, entonces acá estamos. Esa es la parte del regulador. Vamos a ponerle la no regulada. La no regulada es esto. Es un transformador de bajada con su puente de diodos y un capacitor como filtro, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer el transformador? Pues va a bajar el voltaje de línea, que son 115 volts a 60 Hz, lo va a bajar a 18 volts a 2 amperes, por ejemplo. ¿Cómo le hace un transformador para bajar el voltaje? Pregunta. ¿Cómo le hace un transformador para bajar el voltaje? Con el número de vueltas. Ándale, muy bien. ¿Quién dijo número de vueltas? Francisco Lecona, José Raimundo. Muy bien, Lecona. Entonces, con el número, la relación de número de vueltas, si yo tuviera el mismo número de vueltas en el secundario que el primario, pues el voltaje es el mismo, ¿verdad? Pero si el secundario tiene menos vueltas, pues va a dar menos voltaje, ¿verdad? Y la relación es la bajada de voltaje. Por ejemplo, si yo tuviera 120 volts y quiero 12 volts, ¿cuál es la relación del número de vueltas? 120 y 12 acá. Muy bien. ¿Quién dijo 1.10? ¿David qué? Martínez. Martínez David.
Muy bien, Martínez, muy bien, David. Entonces, si este transformador, por ejemplo, fuera de 12 volts a 1 amper, aquí a la salida, ¿de cuántos watts es? ¿Cuántos watts necesita? 12 volts, 1 amper. La potencia es igual a la 12 watts, ¿verdad? Sí, 12. Entonces, 12. si este es de 12 watts, ¿cuántos watts requiere a la entrada? No, los watts. Pues el mismo, si no tuviera pérdidas, los watts que maneja este transformador, pues debería ser el mismo de salida al mismo de entrada. ¿Sí me entienden? O sea, es la potencia que puede dar este transformador. Si da 18 volts a 2 amperes, ¿cuántos watts tiene a la salida? 36. Muy bien. ¿Quién dijo 36? Francisco Lecona. Ah, muy bien, Lecona. O sea, tiene 36 watts del secundario y del primario. Dijo que era lo mismo, ¿no? Lo mismo. Muy bien. Sí, está bien, Francisco. O sea que el transformador, si no tuviera nada de pérdidas, va a consumir 30, ¿qué? 36 watts de entrada para dar 36 watts de salida, ¿verdad? En realidad sí tiene pérdidas, así que necesitaríamos que diera un poquito más de watts en la entrada para las pérdidas, obtener los 36 a la salida, ¿verdad? ¿De qué dependen las pérdidas? Pues de la pureza del material, del núcleo, ¿verdad? También del tipo del cobre, ¿verdad? Muchas cosas. Bueno, ya sabemos que el número de la relación de vueltas es el voltaje y la corriente. ¿Qué hago si este es de 2 amperes y quiero hacerlo de 4 amperes? ¿Qué le harían al transformador si quieren hacerlo de 4 amperes, del doble de corriente? ¿Qué? No, las vueltas es el voltaje. ¿Sería No, el calibre, profesor? el calibre, eso sí, ¿quién dijo calibre? Francisco Lecona. Ah, muy bien, Francisco. El calibre es el que da la corriente y las vueltas es el que da el voltaje. ¿Alguien quiere entrar? Permítanme. Muy bien. Entonces estamos con que el número de vueltas es el voltaje y el calibre del alambre magneto es la corriente, ¿verdad? Si yo necesito que dar más corriente, ¿qué necesita el calibre? Ser más grueso. Ser más grueso, ¿verdad? ¿Quién habló ahí? ¿Esta Fernanda? Sí, profesor, pero solo dije que fuera mayor. Bueno, muy bien, Fernanda. Entonces necesita hacer, nada más que es al revés el número del cable, ¿eh? Entre mayor es el número, es más delgadito. O sea, debe ser mayor el calibre, el diámetro. O sea, debe ser más grueso el alambre magneto, ¿verdad? Entonces, entre más grueso sea el alambre magneto, pues da más corriente a la salida. Pero esa corriente que da a la salida, pues depende de la corriente de entrada. Entonces, también para un transformador de más corriente, pues el calibre del secundario aumenta, se hace más grueso, pero también en la entrada tiene que ser más grueso, ¿verdad? O sea, si no, pues no, ¿de dónde va a sacar la corriente? Por ejemplo, si fuera, vamos a suponer que sea de 12 volts a 1 amper, y de este lado sea 120 volts, ¿cuánta corriente tendría que circular aquí para que aquí salga 1 amper? Este es de 12 volts, todo es RMS, ¿eh? 12 volts. La potencia es 12 watts porque es de 1 amper. La potencia de entrada es de 12 watts. El voltaje de entrada es 120 volts. ¿Cuánta corriente necesita pasar por aquí para que aquí salga 1 amper? 20 amperes.
No, no, no. La potencia es la misma y el voltaje se hizo 10 veces más grande. Punto 10 uno. milis. Se- 10 veces menor la corriente, ¿verdad? Sí. Entonces son 100 miliamperes. ¿Quién dijo 100 miliamperes? Yo, Nava. Bueno, muy bien, Nava. O sea que la corriente es 10 veces menor. Por un lado, el voltaje se hizo más chiquito y aumentó la corriente, ¿verdad? Bueno, en principio depende del calibre. Pero de este lado, como la potencia es la misma y el voltaje es grande, la corriente disminuye. ¿Para qué me sirve eso? Pues para ponerle un fusible. Si yo le pongo un fusible, vamos a poner que este es de 1 amper, mi fuente. ¿Usted le pondrían un fusible aquí, al secundario? ¿Conviene ponerle un fusible al secundario? No, 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 profe. ¿verdad? ¿Por qué no conviene? Todos los fusibles están en el primario, no en el secundario. ¿Por qué no conviene en el secundario? Porque no estaría protegiendo al circuito como tal. Pues sí, pues se puede. O sea, porque si yo le pongo un fusible de 1 amper, si le jalo más de 1 amper, pues se abre el fusible. Pero ¿qué pasa con ese fusible? Tiene una resistencia el fusible. Y esa resistencia, cuando le pida corriente a la carga, se va a sumar la resistencia del fusible, más la resistencia del devanado, más la resistencia de 2 diodos. Y eso es la resistencia equivalente de mi fuente no regulada. Normalmente el fusible va de este lado. ¿De qué valor le pondré en el fusible? ¿De cuánta corriente? Si fuera aquí de 1 amper, ¿de qué tamaño sería el fusible acá? ¿De 100 milis? 100 miliamperes, ¿verdad? Porque con 100 miliamperes y 120 volts me da los 12 watts, que es lo que quiero acá. Si yo le pongo aquí, este es de 1 amper y le pongo aquí 1 amper, no, pues se quema el fusible, se quema el transformador y el fusible no le pasa nada. ¿Sí ven cómo está? Si ustedes ven los fusibles de las entradas de los aparatos, pues son de miliamperes, de 100 miliamperes, 250 miliamperes, salvo que sea uno de microondas, pues ahí sí es a lo mejor de 1 amper, ¿verdad? Porque ocupan mucha corriente un microondas, pero porque se está calculando la corriente de carga completa, para que si hay un corto se vuele el fusible. Otra vez estaba viendo ahí en YouTube un muchacho, una persona que arreglaba los microondas. Y luego dice, pues es que se fundió el fusible. Le voy a poner aquí un pedacito de papel aluminio. No, pues no. Eso no es así, ¿verdad? Pone un pedacito de papel aluminio y se vuelve a fundir. Dice, no, pues voy a poner uno el doble de grueso. No, se le pasó y hasta empezó a flamear ahí el fusible. O sea que pues no va así la cosa, ¿verdad? Y no le ponía un fusible porque valían 10 pesos. No, pues va a quemar todo lo demás por ahorrarse 10 pesos. Si ven, pues, ¿para qué sirven los fusibles? Pues para que no se queme todo lo demás. Entonces, si un fusible está quemado, pues hay que ver algo que esté por acá mal, ¿verdad? Antes de volver a poner otro fusible en un alambrito. Si no, pues se quema todo y el alambrito está como si nada. Para eso son los fusibles. Entonces ahí va la cosa otra vez, ¿no? Aquí yo pondría un fusible de 100 miliamperes, a lo mejor no 100, porque entonces con cada carga gratuita con un transitorio, se va a abrir mi fusible. Yo le pongo a lo mejor de 200 miliamperes. O sea que si ya pongo un corto por aquí, pues se pasa de los 200 miliamperes y antes de que empiece a salir humo y se queme el esmalte de mi alambre a magneto, pues se abre el fusible, ¿verdad? Porque si no le pongo fusible o le pongo un corto, no, pues empieza a salir humo, huele a quemado, hasta que por ahí se va a abrir. Y ya el transformador, pues hay que volverlo a embobinar. ¿Sí entendieron cómo está el detalle? Entonces, Sí, son importantes los fusibles, ¿sí? O sea, no hay que saltárselos, ni quitarlos, ni poner uno más grandote, porque entonces ese fusible pues no va a servir
para proteger mi circuito. Bueno, ¿qué les iba a decir? De este lado ya tengo mi señal alterna. Entonces la rectifico con este tipo puente, la filtro con este capacitor y la llevo a mi carga que le voy a poner. ¿Cuál es la carga? Pues todo mi circuito que tengo allá arriba, que era el regulador, ¿verdad? Pero ahorita es el equivalente, es esta carga. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, este circuito lo que hace es lo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si el transformador es de 24 volts de corriente alterna, RMS, entonces el voltaje pico es 24 por raíz de 2, ¿verdad? 1.4142. Entonces me da 34 volts pico positivos y 34 volts picos negativos. Porque tengo 24 RMS o eficaz en CA. Y esto es la señal pues, que va a aparecer, ¿verdad? Aquí a la salida del transformador. Por lo tanto, esta señal, que es alterna, le pongo un rectificador tipo puente y la voy a rectificar de onda completa. ¿Cómo se rectifica? Cuando este es positivo, conduce este diodo, se va a la carga, conduce este diodo y se regresa, se cierra el circuito. Y pasa el filtro positivo. Pasa por dos diodos, D1 y D2. Cuando viene acá negativo, de este lado está el positivo, ¿verdad? Y el positivo pasa por aquí, pasa por la carga, se viene por aquí y regresa para acá. De tal forma que en la R de carga siempre pasa en el sentido este, ¿verdad? Positivo, negativo. Y entonces lo que yo veo con un osciloscopio, poniéndole una carguita aquí, ¿verdad? Voy a ver mi rectificación de onda completa. El positivo pasa por aquí, por D1 y D2, y el negativo, que el inverso de este lado es el positivo, pasa por D4 y D3. Y tengo rectificación de onda completa. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, ahora, cuando yo le aplico una carga a esto, aquí le pongo una resistencia, normalmente lo que va a pasar es que se va a caer el voltaje. ¿Por qué se cae el voltaje en una fuente de voltaje? En general, cuando yo cargo una fuente, si le pido una buena corriente, se va a caer el voltaje. ¿Por qué se cae el voltaje? Pues se cae el voltaje de mi fuente porque por dentro tengo una resistencia equivalente de salida. Esa resistencia que está aquí adentro, que equivale a todos mis circuitos que tengo ahí, si no tiene carga, pues me da un voltaje. Pero cuando le aplico una carga, órale, que le pido corriente, se cae el voltaje y se cae porque adentro se cae la otra parte. Por ejemplo, aquí yo lo medía 1 amper y me dio 24 volts y sin carga me daba 34. Quiere decir que se cayó la otra parte de voltaje en la resistencia equivalente. ¿Cómo calculo esta resistencia? Pues de forma indirecta, ¿verdad? Sin carga es el voltaje de aquí y con carga es el voltaje de acá. Por lo tanto, yo puedo calcular esta resistencia equivalente. Voltaje sin carga menos voltaje con carga entre la corriente de salida y la corriente es el voltaje de salida entre la resistencia de carga. Y entonces me da la resistencia equivalente que está aquí adentro. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? No, profe. Bueno, por ejemplo, el generador de funciones es una fuente de voltaje o una fuente de corriente. El generador de funciones que está pegado en las mesas es Voltaje, ¿no? es de voltaje, es una fuente de voltaje y adentro tiene una resistencia equivalente, que por cierto ahí la ajustan. ¿Qué resistencia adentro tiene el generador de funciones? ¿No lo midieron en mediciones? No, profe. Bueno, No.
¿Cuándo tiene la máxima transferencia de energía? Cuando esta resistencia es igual a esta de acá. Se saca lo de la campanita esa de Gauss. Entonces, esta resistencia de aquí debe ser igual a esta de acá, y esta está ajustada en los generadores de funciones a 65 ohms, creo. No sé si son 68 o 75 ohms. Entonces, esa resistencia es la resistencia que tiene interna. Es cuando tengo la transferencia de potencia. Sale la campanita de Gauss. Entonces, pero en general, si yo tengo una fuente de voltaje ideal, ¿cuánto vale esta resistencia? Si es una ideal. Una fuente de voltaje ideal, ¿qué resistencia interna tiene? 0, ¿no? Cero, ¿verdad? ¿Quién dijo cero? Nava. Muy bien, Nava, cero. Porque una fuente ideal no se cae el voltaje, porque no se cae el voltaje acá adentro, te puede dar toda la corriente que quiera uno al mismo voltaje. Esa es una fuente de voltaje ideal, que estrictamente pues no existen, ¿verdad? Las que tenemos son reales. Por ejemplo, tenemos la fuente de variable, la fija de 5, variable de 1.2 a 37. Todas esas fuentes son reales y tienen una resistencia interna. Por cierto, las que están pegadas ahí en el laboratorio, pues el circuito que tienen adentro es son el M317, pero TO3, o sea, es una corcholata que está pegada con sus disipadores bien grandotes. Bueno, y entonces la resistencia equivalente que voy a ver aquí a la salida es la resistencia del devanado secundario más la resistencia de los dos diodos por donde pasa. Esa me da una resistencia. ¿Sí está claro? Por cierto, no es una resistencia fija, porque el diodo, su resistencia puede cambiar un poquito, ¿no? Es una resistencia dinámica. Si muevo el punto de operación, puede cambiar la resistencia. Y aparte pueden cambiar hasta por temperatura. Entonces, si yo no tengo carga, el capacitor ¿a dónde está el capacitor? ¿Dónde está el capacitor? Aquí. Si no tengo carga, los piquitos cargan al capacitor a voltaje máximo y no se descarga. O sea que se descargan hasta el voltaje máximo y no se descargan. Pero si yo le pongo una resistencia, entonces sí se van a cargar y cuando llega al máximo de voltaje de pico, cuando empieza a bajar, el capacitor da la corriente a la carga hasta que vuelva a subir la sinusoidal, se vuelve a cargar hasta voltaje pico y cuando llega a voltaje pico se desconectan de los diodos porque queda arriba, los diodos ya no conducen y entonces la carga la da el capacitor. Aparte de que se cayó el voltaje promedio, ya no está acá, ya se bajó el voltaje promedio. Y le llaman ancho del rizo. Este es el ancho del rizo, o el voltaje de rizo, este de aquí. Y el de aquí es el voltaje promedio, que sería el voltaje mínimo más la mitad del rizo. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, espero que no haya muchas preguntas, y si no, pues me preguntan y yo les platico. Algo equivalente, le ponen, esto es del libro, dice la carga del capacitor y descarga del capacitor. La verdad es que estas señales no son así, no son líneas. Esta se carga en forma exponencial y luego se descarga en forma exponencial. Se carga en forma exponencial y se descarga en forma exponencial. Ahí le ponen unas líneas, pero bueno. Igual este voltaje promedio, entre más corriente le pida, pues va bajando. ¿Qué es lo que está aquí? Miren. Por ejemplo, dicen aquí, sin carga es una línea. A medio amper tengo un rizo y un voltaje promedio. Y a 1 amper ya se bajó el voltaje promedio y aumentó el rizo. En lugar de tener 2,5 volts de variación de voltaje de rizo, aquí tenemos ya 5 volts de rizo. Depende de cuánto sea la carga.
Si descargamos mucho el capacitor, puede ser un rizo gigante. ¿Preguntas hasta ahí? Y los 8.33 milisegundos es porque se duplicó. La frecuencia de la línea es de 60 Hz, o sea, el periodo es de 16.66 milisegundos. Cuando rectifico en onda completa, el periodo se hace a la mitad, entonces de 8.33 milisegundos, o lo que es lo mismo, la frecuencia se duplicó, ahora son 120 Hz, ya no son 60. ¿Preguntas hasta ahí? Déjenme ver cuánto falta. ¿Cómo vamos? Pues ya vamos medio lentos, pero bueno. De todas maneras, ustedes revisen aquí. Si hay dudas, pues me preguntan y no hay problema. Vamos a tratar de avanzarle lo más que se pueda y donde lleguemos, pues ahí nos quedamos. Bueno. Dice, esto es lo que les platicaba yo al principio. Dice, si tenemos un transformador de 120 volts de entrada y 12 volts a la salida, esto me está diciendo que tengo una relación de bobinado de 10:1, 10 vueltas de entrada por 1 de salida. Bueno, si yo tengo 12 volts de RMS de entrada, el voltaje pico es 12 volts por raíz de 2. Serían como 17 volts aproximadamente. Luego, pasa por 2 diodos en el puente de diodos, por lo tanto, este voltaje pico primo que le llamé, es este voltaje pico menos 2 voltajes de umbral del diodo, que es 0.7 por 2. Por lo tanto, el voltaje ya después de los diodos es de 15.57 volts. Ahora, este voltaje que tengo pico primo, si yo lo veo como el voltaje promedio eficaz, sería el voltaje pico entre pi. Si yo lo veo el voltaje eficaz, es el voltaje pico entre raíz de 2. Nada más para saber cómo lo mido. Si lo mido en CD o en AC. En CD o en AC. Aunque algunos multímetros luego no pueden medir porque necesitan que cruce por 0 los que son electrónicos. Pero los que son analógicos, ellos lo rectifican y convierten un equivalente a CD. Y los electrónicos no. Eso sí detectan que tenga cruce por 0 para decir que es alterno. Bueno, ahora el LM317 necesita por lo menos 2 volts de entrada para que se polaricen la entrada y salida. ¿A qué se refiere esto? Internamente, un día si quieren platicamos de eso. Internamente, el 317 tiene aquí un transformador de control y para que funcione bien ese transformador, que es un sí, a ver, no me he fijado, pero vamos a ver. Aquí. No, es que sí es un transistor. Sí es un transistor. Es que necesitamos como que ver el modelo de una fuente de voltaje. En el modelo sí es transistor, ¿eh? En el modelo de una fuente de voltaje, tenemos un elemento de control que es un transistor que amplifica la corriente. Pero para que funcione ese transistor que está de aquí a acá, necesita estar en región activa. Y la región activa debe ser pues más de 2 volts, porque si no estamos nos pegamos a la región de saturación. Entonces necesitamos que de entrada a salida tenga por lo menos 2 volts. Si tiene 3, 4 o más, hasta máximo 40, pues va a ser mejor. El problema es que se va a calentar más. Pero está en la región activa el transistor de control, que está aquí adentro. Sí es transistor, ¿eh? Entonces, esa condición, ¿dónde estoy? Voy para acá, para acá, para acá. ¿Dónde estoy? Aquí. Y se necesita 2 volts de entrada-salida para polarizar el transistor de control interno. Es un transistor por el que el voltaje mínimo deberá ser 7 volts para tener 5 volts a la salida, porque al principio
dije que iba a ser el diseño de una fuente de 5 a 15, creo. Y entonces, para que sean 5 de salida, necesito 7 de entrada. Porque tengo que tomar en cuenta el rizo. Si no, pues el voltaje mínimo es 7, pero el mínimo contando el rizo, ¿verdad? Si no, esos picos van a salir se van a ver en la salida esos picos, porque ya no polaricé ese transistor interno. ¿Sí me entendieron más o menos? Aquí como que está muy lejos, por eso se borra. Igual aquí. Bueno, entonces, si yo necesito que el voltaje mínimo del rizo sea 7 volts y el máximo, el BP primo, son 15.57, quiere decir que yo puedo tener un rizo de este menos este me da 8.57 volts máximo. Ese me va a servir para calcular mi capacitor. Ahora, calculo una carga promedio. Esta carga promedio sería el equivalente de toda mi fuente no regulada para poder calcular el valor del capacitor. Miren, a ver, les voy a explicar cómo está. Yo voy a poner aquí, calcular una resistencia equivalente de todo este circuito. Entonces dice, bueno, si aquí necesito 1 amper, este amper por lo menos viene todo esto por aquí hasta acá, y el voltaje que necesito de entrada me va a dar una resistencia equivalente. Y esa es la resistencia que voy a calcular. Con esa resistencia equivalente, ya lo hice chiquito esto. ¿Qué hice? Déjenme ver porque ahora ya está muy chiquito. A ver, vista. Una página, el ancho de la página. Ahí voy. Bueno, ya estoy de nuevo. Entonces, saco mi resistencia equivalente. Avísenme de la hora. Ya nada más. Son 5:03, profe. Sí, ya en unos 3 minutos máximo, 4, porque no vamos a terminar todo. Y si hay dudas, pues me preguntan, no hay problema. Saco mi equivalente, mi carga equivalente, que va a ser el voltaje pico menos el promedio del rizo entre la corriente máxima que quiero a la salida, que es 1 amper, me da 15.57 menos la mitad del rizo entre 1 amper, me da 11.2852 ohms. O sea, voy a ponerle 12 ohms. Ahora con esa resistencia voy a calcular mi capacitor. Entonces, ¿cuál capacitor estoy calculando? Pues miren. Ya calculé mi resistencia equivalente y ahora voy a calcular el capacitor para tener el rizo que calculé. Es lo que estoy haciendo. Ya calculé esta R y voy a calcular el capacitor. Entonces, que alguien quiere entrar, ¿no? Dice, como la frecuencia de línea son 60 Hz, para rectificación de onda completa, pues la frecuencia es el doble y el periodo la mitad, que es lo que ya les había yo dicho. Estamos aquí. Profesor, ¿Sí? es que no es que alguien quiera entrar, es que ya marcó los 10 minutos. Sí, ya vi que tengo 10 minutos. Bueno, ya nada más les comento rápido esto, para que lo revisen ustedes. Si hay dudas, las seguimos el jueves, ¿no? El jueves. Sí, gracias, eres Fernanda, ¿verdad? Sí, Pi. Sí, bueno, entonces voy para acá. Sí, me está avisando que nada más tengo 10 minutos. Entonces voy aquí. Los libros sacan diferentes ecuaciones, aproximaciones de la ecuación del cálculo del capacitor. Entonces yo saqué la mía, ¿verdad? Dije, no, pues voy a copiar el libro. Entonces ocupo esta formulita que es la carga del capacitor a través de una resistencia. Es la ecuación general que ya ocupamos, ¿verdad? En donde el voltaje mínimo, el voltaje al cual se va a descargar el capacitor, es el mínimo, que es el voltaje mínimo del
del rizo. Tiende a 0, el voltaje donde empieza es el voltaje pico, y E a la menos T en RCT es 8.33 milisegundos. Entonces, este menos con este menos se hace más, me queda esto, este pasa dividiendo y pues sube con exponente positivo, me queda BP entre B mínimo, saco logaritmo natural de este lado, y logaritmo natural del exponencial es el exponente, y me queda el logaritmo natural de BP en B mínima. De aquí despejo C, entonces C me queda acá, y pasa para abajo, y con esta ecuacioncita calculo el valor del capacitor aproximado. Pongo los valores, aquí es 8.33 milisegundos, RL es la que calculé de 12 ohms, BP prima es este valor, 15.5 volts, el voltaje mínimo del rizo 7 volts, y me da 868 microamperes. Como pongo un valor comercial, pues pongo de 1000 microfarads. Y luego ya por último, bueno, en R1 es el voltaje del regulador entre 5 miliamperes, es 1.2 entre 5, me da 240 ohms, y yo le pongo una de 220, para que sea la corriente un poquito más de 5 miliamperes. Y luego para el cálculo, ya por último, para el cálculo de la R2, esta es la ecuación general, despejo R2, ¿verdad? Despejo R2, me da voltaje B0 entre B de regulador, ¿verdad? Es igual a 1 más R2 en R1, paso el 1 lo paso como menos, y el R1 que está aquí abajo pasa multiplicando. Acá está. Pongo los valores aquí, ¿sí? Y me sale que R máxima es el potenciómetro más R mínima, y entonces me da 2500 ohms. Y luego en el mínimo, que son 5 volts, me da la R2 mínima y me sale de 696 ohms, y le pongo la próxima menor, 680. Luego hago la resta, la máxima menos la mínima, y me da 1.85 kiloohms. Y yo le pongo 2 kiloohms. Y ya me quedó. ¿Sí está claro? ¿Preguntas, dudas? Miren, si hay muchas dudas, lo platicamos el jueves, pero necesito que ustedes le revisen, ¿verdad? No me digan es que hay que empezar desde cero, pues no, ¿verdad? Me dicen, estuve viendo y por aquí esto ya me atoré y no supe, pero lo platicamos. ¿Dudas hasta aquí? Y continuamos con lo del rizo. Y después la tarea, ¿verdad? Una tarea. A ver si no está la tarea, pero bueno, yo les anexo la tarea. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No, profe. No, profe, todo bien. Bien. No, profe. Me sobraron 6 minutos. No, pero ya lo vi muy rápido. Entonces, ustedes revísenlo con calma. Si hay dudas, lo vemos el jueves. Pues muchas gracias. Les agradezco que nos hayamos conectado. Nos conectamos el próximo jueves. Claro, ¿Sí? profe. Muchas gracias. Sí, Buenas profe. tardes a todos. Gracias, profesor. Ándale, gracias, Víctor, gracias. Hasta luego, profe. Gracias, primero nos vemos, José.